Bueno, Eh, ya estamos en línea, sí. va cargando. Me avisas. Vale, vale. Listo, Julián. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a este tercer encuentro organizado por el Programa Fortalecimiento de Museos, Museo Nacional de Colombia, adscrito al Ministerio de Cultura, con el apoyo y con la organización, la coorganización de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externado de Colombia y de la Asociación ICOM Colombia, que es la representante o el capítulo nacional de la organización ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, con sede pues en París. Hoy tenemos un encuentro muy interesante, se llama Contar historias en un mundo sobrecargado de contenidos. Vamos a hacer una reflexión sobre cómo unos invitados que traemos hoy, que seguramente ustedes ya han visto por las redes sociales, abordaron experiencias y nos las van a compartir contando un poco cómo ha sido establecer estrategias de comunicación y educación de manera digital en un momento en que los museos están cerrados físicamente. Hoy tenemos entonces pues a unos conferencistas muy interesantes. Tenemos el podcast ART, tenemos el área cultural del Banco de la República de Colombia, tenemos a el director del Museo de Arte Contemporáneo de Libia, tenemos a una de las representantes de la red de museos del Valle del Cauca, tenemos a Camilo Sánchez, que es asesor museológico del Museo Nacional de Colombia, y tenemos al profesor Sebastián Carrasco Tamayo de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural y de la especialización en sostenibilidad de museos que dicta esta facultad de la Universidad Externado. También tenemos, no sé, ¿alguien más se me pierde? No, creo que ya no falta nadie más. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo funciona el formato de los encuentros que estamos haciendo? Es más o menos una hora en la que escuchamos estas experiencias durante 10 minutos cada participante aproximadamente. Luego viene una pequeña sesión de unos 10 a 15 minutos de respuesta de preguntas que, que pueden ir dejando las personas en el Facebook Live que está en estos momentos en la página de la Universidad Externado y en la página del programa. Y luego de ese proceso pasamos a hacer dos grupos de trabajo en los cuales vamos a reflexionar y a sacar una especie de listados, o me gusta a mí nombrarlos como decálogos sobre buenas prácticas o buenos tips para poder llevar a cabo una comunicación eficiente pues en canales digitales y pues en relación con museos, por supuesto. Entonces le damos la bienvenida a Ana María Jaimes y a Maritza Arango. Ellas son del podcast ART y comienzan este encuentro. Bienvenidas. Hola Julián, hola a todas, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Maritza. Yo soy Ana. Para que nos identifiquen. Antes de empezar a contarles sobre nuestro proyecto, nuestro podcast, en realidad ART es un proyecto mucho más grande que un podcast y todo se resume a presentarlo como un producto tanto en redes sociales como en este producto digital que son los audios llamados podcast. Me gusta empezar siempre, nos gusta mucho mostrarle a la gente nuestra estética de trabajo, que ha sido muy importante para nosotras, mantener una estética para que la gente conozca también a través de la imagen lo que hacemos en audio y lo que hacemos en investigación. Entonces voy a compartir la pantalla acá un momento para mostrarles rápidamente pues un poco de esto que hacemos. Simplemente son unos segunditos de nuestra presentación del podcast antes de contarles sobre nuestro trabajo. Soy Maritza Arango y yo, Ana Jaimes. Somos ART, el ABC de la cultura. Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura, sin censuras ni pomposidades. Bueno, entonces como pudieron escuchar, esto es un proyecto de investigación, es un proyecto en donde
buscamos hablar sobre las distintas cosas que pasan en el arte y en la cultura, de las cuales difícilmente hablamos con personas que no hacen parte de este círculo como nosotros acá en este panel de invitados. Nuestra idea es llegarle a las personas más lejanas de las artes, más lejanas de la cultura. Nosotras somos, pues cada una tiene una carrera muy distinta dentro de este medio, dentro de los museos. Yo tengo una carrera y una maestría bastante sui generis que hace un poco de estudios de museos, de gerencia de museos, de gestión y organización, pero también museología, museografía, y he trabajado mucho en curaduría. Entonces son ramas de mucha investigación y mucho diseño, pero también son ramas que pues me han llevado a pensar en cómo hacer para acercarme más a la gente desde lo pedagógico, y es ahí donde nace ese proyecto. Ya Ana les contará más sobre cómo nace ART, pero nosotras hemos estado desde hace ya varios meses trabajando todo de manera digital, haciendo estos, ya llevamos 18 episodios, 18 episodios al aire, y muchas publicaciones, porque también creemos que la importancia de nuestras redes sociales tiene mucho que ver en este proyecto, porque trabajamos para que cada una de esas cosas que nos dicen nuestros invitados y los especialistas que incluimos en nuestros episodios se pueda llevar a lo visual, a lo estético, a lo interactivo y a lo tan cercano que es ahora para todas las personas, pues las redes sociales. Los podcasts normalmente duran entre 30 y 45 minutos. Siempre tenemos especialistas de cada uno de los temas que trabajamos, son profesionales del tema, y si nosotras no somos especialistas en el tema, buscamos a personas que lo sean. Siempre uso el ejemplo de cuando hablamos, por ejemplo, de la industria musical, entonces cómo traemos a personas que nos expliquen, y nosotras hablamos desde nuestra experiencia como usuarias de la música. Sobre todo estamos muy centradas en las artes y en los museos, pero también nos expandimos un poco a otras cosas como danza, teatro, educación, feminismos o distintas cuestiones sociales que son de nuestro interés. Trabajamos de la mano con una agencia que ha sido importantísima para nuestro proyecto, que se llama Acorde Media, y la línea de trabajo que se llama Acorde Podcast, que son la agencia que nos representa y nos acompaña en toda la parte técnica y de postproducción de los podcasts para hacer productos realmente de altísima calidad, y nos ayudan en la distribución en todas las plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, etcétera, donde ustedes quieran, you name it, you have it, en cualquier dispositivo pueden encontrarlo súper fácilmente. Hemos tenido la fortuna de tener invitados espectaculares como Diana Uribe, Nicolás Leiva, acá a quien vemos Laura Romero, pero también invitados, digamos, extraños como el COVID, y que ha sido quien ha un poco transformado lo que está sucediendo ahora con nuestro trabajo, pero pues ya dejo que Ana María les cuente más sobre qué es ART. Bueno, y es un proyecto básicamente que nace de preguntas que nosotras como amigas y como trabajadoras de museos nos hacíamos en largas charlas de nuestra experiencia en, digamos, trabajando en el back office del museo, de cómo uno trabajando con obras, trabajando con colecciones, con exhibiciones, descubre muchísima información que de cierta manera se quedaba un poco en estos documentos académicos y no alcanzaba a llegar al público. Entonces también quisimos hacer un poco las veces de traductoras, de traer temas interesantes, temas que no eran tan fácilmente digeribles, pasarlos a un lenguaje mucho más amigable, un lenguaje como el que nosotras dos podemos tener en una conversación, como el que uno puede tener en una conversación entre amigos, y hacer así, poner diferentes temas sobre la mesa. Entonces de ahí, por ese lado surge, por un lado surge el tema de crear un podcast, pero también surge por la necesidad de dar a conocer estos oficios que hay en el back office de los museos y de las instituciones culturales, que muchas veces los jóvenes no los conocen. Nosotras, cuando estábamos en el colegio decidiendo nuestras carreras profesionales, no tuvimos esta experiencia, no tuvimos esta oportunidad de ver cuál era la amplia gama de oficios en los que podíamos meternos en el mundo de la cultura, y entonces así decidimos crear esta herramienta, pero que no solo ha llegado a los jóvenes, sino también, y como nos los muestran nuestras redes sociales, ha llegado a otros rangos de edades que nos parecen muy interesantes, porque al hablar de temas que a veces a uno le da
pena, tal vez vergüenza preguntar en los museos, personas de edades más adultas también se han acercado a nuestro podcast a resolver estas dudas y también les surgen preguntas que nos comunican por nuestras redes sociales, ¿no? Entonces también eso ha sido muy interesante y creo que eso es uno de los temas más importantes de este podcast, es el hecho de que, y creo que también de los podcasts en general es muy importante, es esa sensación de la amistad, de que uno está escuchando el podcast y es como si tuviera a las 2 personas o a las 3 personas sentadas en la barra de su cocina contándoles eso que estamos contando sobre el tema que estamos hablando en el episodio. Entonces eso también es muy bonito, esta amistad que podemos crear con nuestra comunidad, pero también es la importancia del lenguaje y es lo que nosotras hablamos como este lenguaje sencillo como acto político, que a veces algunos museos, algunas instituciones culturales tienden a usar unos lenguajes un poco más barrocos para llegar a la gente y eso de lleno implica una barrera. Entonces también para nosotras ha sido una experiencia muy especial encontrar temas, encontrar estudios, encontrar investigaciones que podemos traducir y mostrar de una manera más sencilla en nuestros episodios. Sí, no, pues se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, ya nos timbraron acá la campanita, que estas imágenes que les estuvimos mostrando queríamos compartir un poco, como decía, esta estética de qué es ART y simplemente queremos despedirnos y de nuevo agradecer el espacio con esto que es un poco de cómo se ven nuestras redes sociales, pero también todas las plataformas donde pueden escribirnos, escucharnos, vernos, todo lo demás. Y la importancia también de no necesariamente que crear un podcast, el audio es un mundo increíble que vale la pena incursionar, se pueden crear audios pequeños, en las páginas en internet podemos encontrar herramientas que nos permiten crear estas piezas un poco más dinámicas de imagen y audio, que es lo que a nosotros nos gusta usar y que también los invitamos a interactuar con ellos y a crear nuevas piezas para todas las instituciones. Bueno, muchísimas gracias por esa exposición sobre el podcast ART, que ha estado pues, publicando muchas cosas relacionadas con los museos y que creemos que es un tema muy poco explorado en los museos, la construcción de podcasts. Sin embargo, ya con esta situación de emergencia y también de oportunidad, hemos visto cómo muchos museos también han implementado este tipo de recursos de comunicación. Vamos a pasar ahora con Ángela María Pérez del Banco de la República y Andrés Osorio. Los dos hacen parte también del área cultural del Banco de la República. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Saludos a todos. Yo voy a darles primero como un pequeño marco de cómo reaccionó el Banco de la República a este momento, qué nos ha enseñado. Y luego Andrés, que es en realidad quien está al frente de la generación de muchos de estos contenidos, puede ampliarles muchas más cosas. Lo primero es entender que el Banco de la República son 29 centros culturales en el país, con bibliotecas, con museos y con una poderosa biblioteca virtual. Entonces ahí hay que entender que lo primero era que ya había un acervo de contenido digital del que podíamos valernos y ya teníamos pues todas las redes sociales, un portal fuerte, teníamos proyectos de podcast, de entrevistas, de diferentes cosas. ¿Esto por qué lo digo? Porque creo que es la primera gran lección que nosotros, digamos, interiorizamos y quisimos usar de esto, y es aquí lo que la digitalidad le permite a la institución cultural, mucho más que la presencialidad, es la capilaridad. Sí, son un montón de contenidos que se pueden pasar de una cosa a otra. Lo que teníamos en un libro sobre el Bicentenario, que era muy, muy serio, para público académico, lo coge Andrés en su lenguaje y en su manera de entender el mundo de las redes sociales y lo convierte en las historias de Instagram, que creo que es en realidad lo más exitoso que hemos hecho y que sí surge a raíz de la pandemia. La capilaridad de la información es muy clave en esto también, cuando pensamos que somos 29 centros culturales ubicados en diferentes lugares del país, con diferentes niveles de accesibilidad y con diferente capacidad instalada para producir contenidos, porque claramente no teníamos lo mismo en Bogotá para la producción de contenidos que en Montería o en Riohacha o en Sincelejo.
pero el hecho de que tuviéramos estos contenidos ya en el portal, ya en la virtualidad, permitió que cada quien se los fuera reinventando y apropiándolo a lo local, que creo que fue uno de nuestros grandes descubrimientos. Estábamos mucho más listos para esto de lo que pensábamos. La gente de Montería sí podía generar contenidos digitales y nosotros no lo habíamos potenciado, no lo habíamos usado. Y la pandemia justamente nos permitió como quitarnos esta centralidad que teníamos de manejo de contenidos y se ha abierto muchísimo. Eso, siempre nos hemos enfrentado también con un problema de conectividad. El país, por mucho que seamos digitales, el país tiene serios problemas de conectividad. Y cuando uno habla de pasar los museos, responder en este universo digital, tiene que acordarse de eso. Entonces, en muchos lugares no había manera de llegar a sus públicos. Estamos hablando, por ejemplo, de Florencia Caquetá o de Leticia, que tienen unos problemas, y de San Andrés, que tienen unos problemas de conectividad serísimos. Pero inmediatamente ellos encontraron maneras locales de usar también medios como WhatsApp, la radio local. Inmediatamente hicimos una alianza con las radios locales y hoy pasan nuestros programas por Radio Guatapurí, por cosas locales. Entonces eso también fue muy interesante, como por muy fuerte que sea la institución, tiene una dificultad en llegar a lo más pequeño y cuando uno habla de inclusión se queda a veces un poco corta y hay que entrar a las facilidades que le otorga a uno lo local. Y Buenaventura era la única que podía en realidad hacer la conexión con lo que sucede en Buenaventura. Eso también nos dio una cosa muy interesante, y es que antes de la pandemia las redes, en general el mundo digital del Banco de la República sonaba en Bogotá. Y de pronto esto hizo que sonara en Costeño y en alguien de Buenaventura y en alguien de Leticia. Inmediatamente cogió otro tono. Nuestro mundo digital inmediatamente se impregnó de unas formas y unos ritmos que tienen mucho más que ver con lo local, y a mí me parece que eso es una de las grandes ganancias de entrar a este mundo muy globalizado. Lo que te permite es también entender y honrar lo que es muy local. Ahí vengo a mi segundo punto, que una de las primeras grandes preguntas que nos hicimos fue, bueno, ¿qué hacemos? Todo el mundo se volcó al mundo de lo digital, tenemos muchas cosas. ¿Cómo hace uno para seguir siendo el Banco de la República? ¿Cómo hace para no competir? ¿Cómo hace para no...? Entonces, inmediatamente dijimos, seguimos siendo lo que somos. La identidad local en este momento es lo más importante, porque inmediatamente lo primero fue una avalancha de opiniones de todo el mundo. Esto está haciendo el Prado, esto está haciendo la Tate, esto está haciendo hagan, y un momentico, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entonces, esa búsqueda de la identidad de quién somos para el público, qué necesita el público de nosotros, fue la primera ancla que pudimos botar después de un momento de cierta desorientación acerca de lo que teníamos que hacer. Entonces, ¿quiénes somos nosotros y para qué nos necesita el público? ¿Qué es lo que nos dice? Una de las primeras cosas que nos dice: tenemos unas colecciones fuertísimas, y eso es una cosa importantísima. Entonces nos volcamos son nuestras colecciones nuestra ancla, eso nos hace únicos y eso es lo que el público va a venir a buscar en nosotros, y nos agarramos muchísimo más de nuestras colecciones, que de todas maneras pues siempre han sido un norte, una columna vertebral para el Banco de la República. Y no perder de vista, la otra cosa fue no perder de vista los procesos en los que veníamos. No se acabó el mundo, simplemente nos obligaron a volcarnos a unos nuevos formatos y a olvidar por un momento y cerrar la puerta por un momento. De todas maneras, la cultura sí es algo que he pensado mucho en estos días. Sí, la gestión cultural está muy atada a los edificios. Un museo es un edificio, una biblioteca es un edificio. Entonces, de pronto que nos liberaran de alguna manera de tantos edificios y tantas entradas y tantas salidas, fue muy interesante. Y lo que hubo que hacer inmediatamente fue recordar cuáles eran los procesos culturales nuestros que teníamos que continuar en los universos digitales para no perder el norte y para no perder la ruta de lo que hace el banco. Y no pensar que teníamos que volver a empezar porque estábamos solamente en un universo digital. La otra cosa, y esta la aprendimos mucho de otros museos, de las experiencias y de participar en el primer momento con muchos otros museos, la gente, el público, una de las cosas fundamentales es mantenerse entendiendo el público, estudiando el público. Semanalmente nos reunimos con el grupo al que pertenece Andrés y leemos toda la analítica de lo que está pasando, dónde nos están siguiendo, qué está pasando con las redes, cuál red, cuál historia, cuál tipo de comentarios. Y una cosa fundamental ahí fue entender que la gente está desesperada por hablar de lo que está pasando hoy.
3 semanas después la gente empezó a reaccionar a otras cosas. La gente estaba ya un poco saturada de lo que estaba pasando hoy y de que nos hablaran del COVID y empezó a privilegiar de pronto una historia sobre el siglo XIX, sobre una mujer escritora de no sé qué. Y ha sido muy interesante ver también el público, gracias al análisis que hacemos con Analítica, ha ido escogiendo y prefiriendo diferentes cosas. Lo que siempre recuerdo, esto no es solamente para el mundo digital, pero nos lo recordó muchísimo esta coyuntura, esto nadie lo hace solo, es colaborativo. Todo lo que hemos hecho parte del mega investigador que se pasó 3 años investigando, pero también Andrés, que entiende el lenguaje de la red social, pero también la persona que se encarga de que sí tengamos conectividad, que nos da el apoyo técnico. Más que nunca hemos, nos hemos reforzado en que se necesita la red, en que estas cosas del mundo virtual en general funcionan cuando uno es capaz de pegarse a redes más grandes y al trabajo colaborativo de todo el mundo. Hemos entendido en este momento varias cosas de para qué en este momento concreto nos están sirviendo, sobre todo las redes sociales, para informar obviamente, que es una cantidad de información. De hecho, cuando leemos los picos de qué días son los más altos en que tenemos interacción en las redes, coincide con un momento de información. Hoy se abren las suscripciones a la biblioteca de forma gratuita. Ha sido el día más alto de todos, porque pues, todo el mundo necesita información práctica. Pero una cosa muy interesante también es la mediación de nuestros recursos digitales, como quien dice, abrir la puerta para que la gente pueda entrar a un recurso digital nuestro. Es una de las cosas más interesantes, sin lugar a dudas, conversar. Todo el mundo quiere conversar. Hemos tenido experiencias interesantísimas de niños de San Antero, conversando con un profesor de México por un encuentro que se propuso desde Barranquilla en el Día de la Afrocolombianidad. Y lo que uno se da cuenta es que las redes sociales y este universo digital nos dice que somos mucho más que una red colombiana, que las posibilidades en realidad sí son mucho más grandes, pero pues la gente está bastante interesada y bastante ávida de la conversación. Y por último, bueno, los eventos que pronto pasamos a hacerlos en falsos directos porque entendimos que manejábamos mucho mejor el falso directo pegado de una conversación con el público, porque a veces el hacerlo en vivo trae muchas dificultades técnicas. Ya todo el mundo está mucho más pulido, pero en un primer momento decidimos hacerlo así y bueno, es lo que estamos logrando. En este momento estamos produciendo cerca de 250 eventos digitales en una semana en el Banco de la República, que es una cosa que claramente no estábamos haciendo antes. Y creo que se puede porque nos basamos en muchos contenidos, en la capilaridad de un portal y también esta ubicación en lo local. Pues hemos tenido sorpresas maravillosas y también pues cosas impresionantes. Lo primero fue cancelar toda la temporada de conciertos, inmediatamente pasarse a trabajar con una plataforma que se llama Medici y hacer mediación sobre esa plataforma, y hemos crecido en públicos interesados en música de una manera exponencial. Tenemos los museos, la interacción en los museos ha sido muy interesante, en la biblioteca, y bueno, es muy importante saber dónde está el público, qué necesita, qué quiere y qué necesita de uno. A veces la actividad cultural se olvida de sus públicos, y eso creo yo que es lo clave de esto, entender el público todo el tiempo, dónde está y para qué me está buscando. Entonces, creo que podemos pasar a Andrés, que les va a contar más de la generación de contenido propiamente dicha, y aquí estamos para cualquier pregunta. Gracias, Ángela María, por tu intervención. Ahora vamos a pasar entonces, como dices, con Andrés Osorio, quien es mediador digital del área cultural del Banco de la República, y yo creo que ya mundialmente conocido por hacer unas de las mejores historias de Instagram que yo he visto en museos. Entonces queremos que nos cuente cómo ha sido ese trabajo tan maravilloso. No se imagina la cantidad de gente que me ha escrito preguntando, bueno, sí va a hablar de las historias, y creo que es algo que se tiene que revelar en este encuentro. No, pues muchas gracias de verdad por esos piropos y gracias por la invitación. Yo también, pues de todo me imaginé, menos que algunas me fueran a invitar a hablar sobre este tipo de contenido.
Pero bueno, acá estamos y como dice una compañera de la oficina, la cosa está dura, pero nos queda la cultura. Entonces, digamos que también es chévere saber que hay muchas más personas trabajando en este mundo. Entonces, voy a compartirles la pantalla para que, ahí ven. Perfectamente, sí se ve. ¿Listo? Pues nada, esto empezó con, pues Julián me contactó hace unas semanas para hablar sobre dos preguntas en particular. Una era cómo nacieron las historias y la otra era si había alguna estructura detrás pues, de la realización de estas historias. Entonces voy a intentar responder en 10 minutos las dos. Como todo en las oficinas, empezó con un correo diciendo que teníamos que divulgar un libro que se llama Bicentenario de la Independencia de Colombia, que es este libro, no sé si alcanzan a verlo, que es un libro grandísimo de 400 páginas y que fue hecho en el marco de el proyecto Bicentenario, que fue la forma en la que el Banco de la República conmemoró los 200 años del proceso de independencia. Entonces, al comienzo lo que definimos con Tatiana Torres, que es la líder del equipo digital, fue vamos a hacer unas parrillas de contenidos y vamos a mandarla por Facebook y por Twitter, que es como lo convencional. Entonces eso nos hizo pensar como, ok, vamos a tener que trasnochar mucho porque son cerca de 36 artículos, además con una complejidad muy grande, casi como una álgebra tiene 500. Y sucedieron dos cosas muy interesantes hablando con Tatiana, que es, ella lleva mucho tiempo en el banco y siempre se bota datos muy cocteleros porque conoce mucho de arte y de museos y demás. Y me habló de un libro que se llama Thyssen 140, que lo hizo el que fue el director de arte del Thyssen de Madrid, que se llama Guillermo Solana. Y el tipo lo que hizo fue coger la colección del Thyssen y explicarla en Twitter, cuando Twitter tenía 140 caracteres. Entonces, eso primero como que nos estalló la cabeza de, ok, se pueden hacer cosas y además en un mundo que todo lo análogo lo está llevando a lo digital, pues es como una aventura llevar lo digital a lo análogo, porque sacó, digamos, de las redes sociales la posibilidad de escribir un libro y es muy bueno porque explica ahí, digamos, lo que pasa, digamos, el ejercicio que hizo en esa red social. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, esa noche que hablé con Tatiana, llegué a la casa y estaban dando tal cual. Y habló porque a veces bota datos muy chéveres, y habló sobre el promedio de libros que leen los colombianos en el año. Entonces dijo que, pues digamos, según estudios que hacen la Cámara Colombiana del Libro, que el promedio es de 3 libros al año. Entonces, pues competimos con uno que es el Almanaque de Bristol y queda solo uno para competir. Entonces era como, bueno, qué chicharrón tener que compartir un libro en un país donde, digamos que se lee tan poco. A partir de ahí, pues digamos que un poco parafraseando a Alberto Salcedo Ramos, que es un gran periodista, es como el problema no es obligar a la gente a leer, sino seducirla. Entonces dijimos como, bueno, ¿cuál es la red social que puede tener como más seducción? Y así pues nacieron las historias del Bicentenario, que son entregas semanales de todos los martes. También hacemos las historias de la música occidental los jueves, que están inspiradas en una conferencia de música académica occidental de Rodolfo Acosta, que está en nuestro canal de YouTube, y que la pueden ver, son 6 sesiones y pues es increíble. Así fue que nació, digamos, como esta aventura de las historias. Y voy a la segunda pregunta, que es sobre la estructura. Yo decía como, no hablaría propiamente de estructuras, sino de unas ciertas cosas que nos han funcionado, que de ningún modo pretenden ser como un manual de estilo, porque todas las instituciones son diferentes y pues digamos que también contamos con mucha suerte. Nosotros empezamos con esto en febrero y pues la pandemia empezó en marzo. Entonces como que también tuvimos la suerte, pues digamos, la suerte, guardando las proporciones, de que las audiencias digitales crecieron un montón durante esta época. Entonces, lo primero, nosotros tenemos un TOC en la oficina, un trastorno obsesivo compulsivo por los objetivos, porque quienes han trabajado en las oficinas de comunicaciones sabrán que a uno le pueden llegar como
Andrés, necesito que grabemos con un dron en la Torre Colpatria y necesitamos conseguir a Batman y que entre después el Guasón y se peleen. Y uno es como, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de eso? Y es como, no, simplemente queremos invitar a un club de cómic de 15 personas. Entonces es como, pues creo que semejante despliegue no es necesario para comunicar eso. Entonces, para nosotros es muy importante tener como los objetivos claros. Lo segundo, que es algo que rescataba Ángela, y es tener un buen equipo de trabajo donde, digamos, una pieza no funciona sin la otra. Y pues para que ustedes vean lo que ven cada 8 días con las historias, pues tiene que haber alguien que editó el libro, alguien que escribió, porque este libro está inspirado en artículos de la revista Credencial Historia. Tienen que estar los links disponibles al aire, entonces para eso hay un equipo, está Sandra, está Irene, está Gloria, está gente que está dedicada exclusivamente a eso y que pues hacen un trabajo magnífico para que eso suceda. Como decía Ángela, una de las ventajas que tenemos es que pues la biblioteca virtual existe desde el 96, entonces como para que se hagan una idea, cuando Shakira todavía no era la Shakira que conocíamos, desde esa época ya el Banco de la República se preocupaba por este tipo de cosas. También yo quiero decir algo como importante, y es las licencias que nos damos en las historias de hoy también son posibles gracias a que otra gente hizo otras cosas y que fue pasando como los campesinos con el machete abriendo camino. Y como les decía, Tatiana, que está al frente del equipo digital desde hace un par de años con Gloria, que ahorita trabaja en el portal, hicieron esto de los emojis. Yo no sé si lo recuerdan, que cogieron piezas precolombinas y las adaptaron a emojis contemporáneos. Y esto fue un éxito. Y ahí fue cogiendo, siento yo, como un tono como más arriesgado y digamos que sacar de la cápsula la cultura y entregársela a la gente, que al final es como el gran reto que tiene el banco, que pues es llegarle a la mayor cantidad de colombianos. Otra cosa importante también es aguantar el proceso, y es que no todas son ganancias, o sea, se cometen muchos errores, y a pesar de eso, pues hay gente que cree en el equipo de divulgación, en lo que hacemos, a pesar de las equivocaciones, a pesar de todo, pero pues nadie se imagina qué hubiera pasado si hubieran sacado a Peckerman la primera vez que perdió. Seguramente no hubiéramos podido disfrutar a los que nos gusta el fútbol. Otra cosa es pues que preguntan mucho sobre el tono, y yo creo que el tono también es consecuencia de esa confianza, como poder llevar las conversaciones que yo tengo con mis amigos, o que tengo con mis tías, o que tengo con mi hija de 4 años, llevarla a las historias, pues es también un privilegio que solo lo da el respaldo y la confianza que puedan tener como las instituciones y como aguantar este tipo de cosas. Otra cosa también es la importancia de hablar desde la cultura popular, y es lo mismo que les decía, como quitarle a la cultura toda esta aura de esnovismo y como de exclusividad y entregárselo a la gente para que ellos mismos lo procesen, como no hablar como desde la erudición, sino también como tratar de ser un poco allí empáticos con, mejor dicho, no subestimar a las audiencias, sino pensar que no lo pueden entender porque no tienen una maestría en historia, o que no pueden entender la música desde los griegos porque no tienen una maestría en historia de la música. Es un poquito eso. Otra cosa también muy importante es que nunca el objetivo es ser chistoso, como que digamos que yo no llamaría como que son historias chistosas, sino que pues son entretenidas. Nunca ha sido ese el objetivo principal. El objetivo principal es divulgar los contenidos del libro, y lo que pasa entre dato y dato, como entre historia e historia, pues es una ganancia y una licencia que nos damos, pero de ninguna forma pues pretende ser como el objetivo principal, porque pues creo que no hay nada más desgastante que intentar caer bien y ser chistoso, no solamente por lo desgastante, sino porque es inútil. Entonces, esa es como una cosa. Y otra que también pensaba es, creo que uno de los éxitos de las historias es que vivimos en un país que le gusta ver al rey desnudo, y también como que la perspectiva de la historia permite que uno pueda poner a Simón Bolívar así, a hablar de pues ño, o de poner a Santander a montársela, y digamos que poder darse como esos privilegios que pues que solo da la perspectiva del tiempo y de la distancia. Y pues finalmente acá
si me preguntan como en lo personal, lo que ha funcionado, lo que me funciona a mí cuando me siento a hacer las historias, y parafraseando a unos amigos que tienen una agencia que se llama El Taller del Gallo, es pues tomar mucho tinto y escuchar mucho Juan Luis Guerra. Y ya, eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias por mostrarnos todas esas imágenes. Creo que quiero resumir también un poco lo que tú dices, y es creación de confianza en los equipos. Es algo que seguramente ayuda a construir cosas novedosas en la comunicación, y los rescato muchísimo. Felicitaciones. Ahora vamos a continuar con Sebastián Carrasco Tamayo y Carlos González, que son profesores de la especialización en sostenibilidad de museos de la Universidad Externa de Colombia, y que nos van a contar su perspectiva seguramente desde la docencia. Bien, gracias, Julián. Como lo decías, pues entendemos este espacio como un escenario para la reflexión y compartir experiencias, y en ese sentido lo que hemos querido compartir con el profesor Carrasco es un diálogo que tuvimos en torno a las preguntas orientadoras para esta sesión del ciclo, y que desde 3 órdenes que ya les vamos a contar un poquito, pues generamos aún más preguntas. Esto además, pues reconociendo claramente el lugar pues, de la academia, que si bien se distancia un poquito de las prácticas propias de los museos y las áreas o departamentos de comunicación, pues sí que siempre está allí para tratar de reflexionar, cuestionar y pues sobre todo ampliar la aparición de estas preguntas que nos interesan a todos en el campo. Estos 3 órdenes, entonces, desde donde abordamos las preguntas orientadoras, vienen de que las hemos entendido como lo real, lo simbólico y lo imaginario. Provienen de un postulado que Lacan propuso hace un tiempo ya para explorar un fenómeno de la realidad humana, y nos parece importante o nos ayuda para ponerlo aquí por delante y seguir ampliando estas preguntas que se han sugerido para este encuentro. Lo real, entonces, creemos que está relacionado a las circunstancias y situaciones en donde los museos desarrollan una gestión, y que de acuerdo a sus contextos, a sus territorios, a sus comunidades, comprenden una serie de retos o desafíos para un funcionamiento, para una continuidad en el tiempo. Lo simbólico lo entendemos o lo relacionamos más a las herramientas que permiten transformar una idea, que nos acercan a pensar los medios o los formatos como una manera en la que los museos pueden producir y gestionar contenido. Y lo imaginario lo pensamos más cercano a todas estas alternativas o posibilidades que tienen los museos para pensar y especular a partir de la comunicación. Esto sin duda se trata y es un lugar propicio para pensar las imágenes y los lenguajes que pueden construir esas imágenes. De acuerdo, pues como estaba diciendo el profesor Carlos, pues la intervención la basamos en algunas reflexiones y en conversaciones que tuvimos como con los diferentes docentes del área de museología, pues de la unidad académica de museología de la Facultad de Estudios del Patrimonio de la Universidad. Y pues digamos que nuestra intervención viene como respecto como a esas maneras de pensar un poco las comunicaciones de los museos y de varias instituciones culturales. Entonces vamos a ir introduciendo cada uno de estos 3 órdenes y cómo estas preguntas iniciales detonaron otras, y por supuesto sin ánimo de responderlas o ser concluyentes, más bien abrir un diálogo que se pueda resolver o en las mesas o en diálogo con las personas que están conectadas en este momento. Bien, pues lo real, como habíamos dicho, es en principio un ejercicio diagnóstico, ¿no? Nos ayuda a comprender en dónde están situados esos museos y qué relevancia tienen en esos lugares, qué relevancia tienen para esos públicos y en esos territorios. Y una pregunta inicial que aparece allí, pues está relacionado con cómo se están desarrollando esas estrategias de comunicación en los museos a raíz del COVID. Pues, en primera medida lo que vimos es que la gran mayoría pues, ha visto la necesidad de recurrir de una manera muy creativa pues, a la hora de usar los medios de comunicación para poder seguir desempeñando su labor. Pues, acabamos de ver 2 ejemplos que son pues, muy claros de, digamos, de esa recursividad a la hora de acercarse a las redes sociales. Pues han generado una multiplicidad de contenidos, visitas virtuales, videos, conversatorios, tutoriales, convocatorias,
y bueno, y pues una infinidad de, digamos, de modos de expresión, de modos de comunicar esas instituciones. Podría decirse que todos han tenido pues, que revisar su labor, básicamente, y hacerse las preguntas de qué hacen, cómo lo hacen y para quién lo hacen. Y pues esto es un paso básico para entender el museo como una institución que tiene como entre sus varias labores la de comunicar en sí mismo. Y pues este ejercicio que nos tocó hacer de una manera forzosa, digámoslo así, pues ha sido una oportunidad para observar y entender la manera en que el museo se comunica, en qué está diciendo, cómo lo está diciendo y a quién se lo está diciendo. Y pues es entender cómo funciona el diálogo con ese público, básicamente. Y esas maneras en que pues, se relaciona el museo con las personas que lo habitan, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, pensamos que esto es un primer diagnóstico del estado de lo real, de lo que hacen los museos en cuanto a sus comunicaciones, básicamente. Insistiendo en este orden, aparece una segunda pregunta relacionada con qué están o cómo están aprendiendo los museos a través de las estrategias de comunicación digital que implementan. Entonces, pues en ese caso como que veremos un poco en primera medida que este es un ejercicio de diagnóstico y es uno de los primeros pasos para hacer una estrategia de comunicaciones sólida, digamos, en cualquier institución de la que estemos hablando, y después reconocerse qué es uno y qué está ofreciendo uno, digamos, digamos, por qué estoy ahí y para quién estoy ahí. Pues también creo que les ha servido para enfrentarse a todos a estos pasos de un proceso de comunicación serio, digamos, y enfrentarse ya digamos desde la realidad, desde lo real y desde la necesidad un poco de seguir estando presentes en cierta medida y de transformar ciertas maneras del hablar y de comunicarse para estar, digamos, aún presentes en la sociedad. Entonces, desde la planeación hasta las fases de construcción de una pieza audiovisual o gráfica, básicamente. Y pues se han dado cuenta un poco que tiene que ver como qué personas intervienen, así como estaba diciendo Andrés, pues es un equipo muy grande de personas las cuales están pensando esa comunicación y pensando cada una de esas maneras de hablar que tiene el museo y de comunicarse y dialogar con el público. Entonces, pues me imagino que han podido percibir varias falencias y varias fortalezas en esos protocolos de comunicación que ya están establecidos por las instituciones y en algunos casos se han dado cuenta incluso de la cantidad de trabajo que implican esos procesos de comunicación y la cantidad de personas, digamos, de capital humano que están, digamos, interviniendo en cada una de esas etapas. Y pues en ese sentido lo que se puede aprender por parte de los museos es entender un poco cómo están funcionando sus propios espacios de comunicación, qué partes de esas estrategias están funcionando y cuáles no están funcionando, y digamos que aprender a entender su oferta en sí misma como un proceso comunicativo. Y esa a su vez, pues que a su vez necesita una planeación muy específica y una serie de insumos de capital humano importante. Súper. Sebas, ¿puedes poner las preguntas en las diapositivas, por favor? Que creo que van ayudando como mientras queda la pregunta en la pantalla, mientras vamos compartiendo las preguntas. Súper. Bien, hacia el segundo orden relacionado, pero ya pasamos al segundo, hacia el segundo orden relacionado con lo simbólico, que como les decíamos está mucho más relacionado a lo metodológico y nos ayuda a entender los instrumentos y las herramientas que se pueden emplear o se han empleado para dar sentido a una idea. Y para este caso, pues la producción de una campaña en medios de comunicación digital que son, y las hemos entendido tan cercanas a los campos de la publicidad o el mercadeo, pues nos remite sí a la construcción de unos copies, de unas piezas, de unos briefs o formatos que buscan o tienen una intencionalidad muy clara. A través de unos canales que por supuesto permiten que estos contenidos fluyan, circulan o tengan otro tipo de interpretaciones. En ese sentido, frente a lo simbólico, ¿por qué necesitaríamos crear estas estrategias de comunicación? ¿Cuál es la necesidad detrás de eso? En la conversación que estábamos sosteniendo es básicamente pues que estamos habitando un mundo que ha avanzado muy rápidamente en generar nuevos métodos de comunicaciones y en general pues de ideas y mensajes, y pues ha transformado incluso la manera en que nos estamos relacionando entre nosotros mismos, cómo nos relacionamos con la información, y digamos esa rápida transmisión de la información pues es un ámbito imprescindible pues, en la vida de todos básicamente. Hoy en día estamos buscando todo el tiempo lo que transmita información más rápido, los contenidos más eficaces y digamos cómo es ese consumo de ese contenido y digamos cómo se está interpretando esa información. Entonces entender esos sistemas y el uso específico de cada uno de digamos, de las redes sociales o de los canales que existen, que pues, digamos, nos da como las posibilidades de implementarlos creativamente, y pues eso requiere pues, básicamente un entendimiento y una planeación específica para ese tipo de
es para el uso de ese tipo de canales. La comunicación de una institución, cualquiera que sea, es la manera en que hace entender pues, su misión y su visión, tanto para sus empleados, para hacerles entender qué están haciendo, por qué están ahí, por qué están trabajando en lo que están trabajando, y pues también es la manera en que la sociedad entiende qué ofrece una institución y cómo puede servir a la sociedad, y digamos, y pues comienza a identificarla en cierta medida. Entonces, creo que en el caso de los museos, pues la comunicación no solamente cumple como con esas dos fases, como con esas dos tareas que son muy importantes, sino pues que en sí mismo el museo pues es una entidad que comunica todo el tiempo sus contenidos y está ahí para de cierta manera generar diálogos con esos públicos y esas audiencias. Sebastián, y ahí creo que retomando un poquito la segunda pregunta de lo real, creo que valdría la pena complementar algo adicional, sobre todo para hablar de lo simbólico, para preguntarnos cómo siguen aprendiendo o qué aprenden los museos al implementar este tipo de estrategias de comunicación. Pues en primera medida creo pues que cada museo ha encontrado su propia voz, así como estaban diciendo como los invitados y los conferencistas pasados, cada uno ha tenido que encontrar ese tono, esa manera digamos, de comunicar lo que necesita comunicar y de generar un diálogo pues, con sus públicos y sus audiencias. Se han podido dar cuenta del estado real de sus departamentos de comunicaciones y cómo está funcionando ese diálogo con los públicos de una manera como realista. Y en esta coyuntura, pues creo que se ha hecho que las cabezas de las instituciones en sí mismas pongan la mirada en los departamentos de comunicación, en los equipos de personas que hacen parte de ellos, y digamos que se les ha dado como pues cierta importancia y digamos que han sido claves hoy en día como para manejar toda esta coyuntura. Y pues en términos de imagen y de lenguaje, básicamente se han dado cuenta de qué quieren ser los museos y qué necesitan para convertirse en lo que quieren ser, que creo que también es una reflexión muy importante. Listo, y eso entonces ya nos lleva al tercer orden, que es sobre lo imaginario, para que pases la diapositiva. Eso, entonces, como les decíamos al inicio, este orden nos remite a las imágenes. Aquí es muy importante esta alusión a que todo pensamiento deja una serie de huellas o marcas y que estos mismos los podemos trasladar a la gestión que los museos desarrollan o mantienen, bien sea a través del desarrollo de una exposición, de un programa educativo, de un proceso de conservación o intervención de una pieza. Además, siempre apelamos a lo imaginario, esa dimensión creativa, onírica, especulativa. De esta manera, creemos que lo imaginario es esta capacidad más humana del museo, es reconocer que las instituciones son personas en el fondo, son personas que sueñan y que se desvían incluso en pareidolias y este tipo de alusiones. Y para este caso, queríamos ampliar las preguntas orientadoras hacia cuáles son o cuáles pueden ser esos beneficios que recibe el público a partir de una estrategia de comunicación. Entonces, en ese sentido, pues pensamos que una estrategia de comunicación es en sí misma pues un proceso de identificación de las necesidades de un público y el reconocimiento de un servicio o producto que ayudará a suplir esas necesidades a los usuarios en general. O sea, además tiene el potencial de llegarle a los usuarios que no sabían que esas necesidades podían ser suplidas por el museo o por la institución, y que hay incluso algunas personas de ese público que ni siquiera sabían que tenían esas necesidades. Básicamente hoy en día las redes sociales han podido, digamos, también como mencionaban anteriormente los invitados, Andrés y demás, estaban comentando un poco que se ha subido un poco ese nivel del tráfico de la información en las redes y demás. Y muchas personas están entrando por primera vez a entender qué es ese museo o a ir por primera vez al museo y lo están haciendo a través pues, de lo digital y básicamente estas estrategias de comunicación. Entonces, pues en ese sentido, todo proceso de comunicación es recíproco y le permite al museo hablar con su público a partir de los productos y los servicios y experiencias que ofrece, y le permite al público de todas maneras también comunicarle al museo, estar en diálogo con el museo, pues comentando su opinión a través de las posibilidades de retroalimentación que existen en las diferentes plataformas y pues sobre todo en las plataformas digitales como Instagram y demás. Imagino que en el Banco de la República, digamos que también así tendrán una cantidad de reacciones a partir, digamos, de esas historias que nos estaban exponiendo, o las mismas personas del podcast, las cuales estaban pues generando como ese diálogo y unos nuevos lenguajes de hablar con esos públicos, básicamente, a partir de esas estrategias. Yo creo que saltémonos esta segunda pregunta de lo imaginario y ya pasemos al cierre y podemos compartir esto de pronto en las mesas, ese impacto que pueden llegar a tener a un mediano, largo y corto plazo.
como un cierre, de nuevo, no como conjetura, sino para seguir abriendo el diálogo, pues pensar que estas estrategias de comunicación en los museos pues no son ninguna novedad. Por el contrario, siempre ha sido una prioridad para el museo, para este tipo de instituciones que mantienen una gestión alrededor del patrimonio, que la comunicación no se reduce, como hemos visto en estos casos que nos han contado, a abrir un perfil para almacenar información o para usar un canal para amplificar un radio de cobertura. Todos sabemos que las tendencias, los formatos y los contenidos en red crecen a unos ritmos exponenciales y que todos estos en el fondo se apoyan con o apelan a una necesidad por habitar un espacio en donde tenemos que ser vistos, existir y circular en medio de una inmediatez y la velocidad en la que estos mismos contenidos se van creando. Para el caso específico de los museos, pensamos que la comunicación es esa manera de encontrar maneras para ser relevantes frente a esas comunidades o esos territorios en un mundo en el que demanda cada vez más, y es la manera como nos hemos venido enterando de estos últimos hechos, demanda justicia, paz, solidaridad, exigibilidad de derechos culturales y demás, y que en esa capacidad comunicativa pues, se deben siempre propiciar diálogos con las comunidades, generar espacios seguros para ideas inseguras, como ya se ha dicho, ser gestores de paz, fomentar un equilibrio entre lo civil, lo público y lo privado, y sobre todo ser un punto de encuentro o de fuga para construir e imaginar nuevos lenguajes. No sé si quieres completar algo, Sebas. Yo creo que, pues, dijimos un poco Bien. todo lo que estaba en ese diálogo, sí. Bueno, Gracias. muchísimas gracias Sebastián Carrasco y Carlos González de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural. Vamos a darle paso a Carolina Jaramillo. Ella es representante de la mesa, representante de la red de museos de Valle del Cauca en la Mesa Nacional de Museos, y también es directora, tengo entendido, si me corrige si estoy mal, del Museo Libre de Arte Público de Colombia. Entonces, bienvenida, Carolina. Bueno, un saludo muy especial a todos, así es, yo soy directora del Museo Muli. El Museo Muli es un museo que es de cielos abiertos, estamos en toda la ciudad, y tenemos una sede principal dentro de nuestra dinámica de trabajo de redes por la misma concepción de lo que es el Muli, que es trabajar con los otros, con la comunidad. Pues para nosotros entender que la comunidad de museos y los museos locales pues es una fuerza que hay que potenciar, y ahí me pongo en este momento digamos la camiseta de la red de MUBAC, de la que les quiero pues como hablar realmente en estos 10 minutos más que del Muli, porque creo que es un proceso supremamente interesante lo que viene sucediendo. El Valle tiene 42 museos en varios municipios de la ciudad. Estamos categorizados por museos de artes, históricos, tecnológicos, de salsa. O sea, hemos ido encontrando como nuestros puntos en común para poder dialogar hacia los públicos, porque hace unos años nos encontrábamos, bueno, ¿cómo podemos hablarle a un público que con una identidad, siendo todos tan diferentes y como tan distintos, sin perder la identidad de cada uno de los museos? Y ahí es cuando empezamos a darle fuerza a la red MUBAC, a generar este tono de comunicación, enfocándonos hacia el entretenimiento y en la generación de contenidos para un público amante de la cultura, sabiendo cuál es nuestra responsabilidad en la parte social en cada uno de los territorios en los que estamos, y empezamos a acercarnos mucho a la alcaldía y al sector público, porque comprende, aunque somos pues tenemos museos privados y públicos, pues aquí el rol del Estado cumple algo muy importante, y apenas entramos en pandemia, la alcaldía de Cali nos llama y nos dicen, bueno, necesitamos, ustedes nos generan contenido, y nosotros de una, claro, sí, todos los museos, grandes, chiquitos, empezamos a generar contenido y trabajando como región
para poderle dar esa posibilidad de salud mental a los colombianos, y empezamos a construir contenidos en conjunto y con una estrategia articulada de la Secretaría de Cali que digamos que nos acompañó a banderar este proceso y acogió a todos los museos del Valle del Cauca, no solamente a los de Cali, sino a todos a través de Cultura Viral. Se generaron diferentes acciones de videos, que ahorita les voy a mostrar uno de los videos que hicimos en conjunto. Sacamos programación, hicimos digamos como un plan de trabajo diverso para todos los públicos, y lo empezamos a comunicar en conjunto y articulados porque pues hay que entender cuál es la realidad de los museos de Colombia. Más del 60% son privados, y de ese 60%, el 80% son emprendimientos. O sea que estamos hablando de que la gran mayoría de los museos tienen menos de 5 personas. Y pues los museos grandes en Colombia son muy poquitos, los museos que tienen la capacidad de tener ese recurso humano o ese recurso monetario para poder mantener esta conexión en redes, pues no es muy sencillo. Y el trabajar juntos nos permitió poder fortalecernos y llegar con una estrategia muy clara a través de las redes sociales, y entender qué son las redes. Las redes es ese trabajo de conectividad por diferentes canales, y hemos podido desarrollar una estrategia transmedia que nos permita como comunicar todo eso que tenemos a los diferentes públicos por los diferentes canales, no solamente por talleres, por Cultura Viral, que es el programa de la alcaldía, por videos, por WhatsApp. O sea, hicimos una estrategia bastante completa que aún sigue trabajando, y aprendimos que muchos, pues primero le teníamos pavor a este trabajo por redes, pues, o sea, a reuniones por estos diferentes canales nuevos que para muchos eran nuevos, enfrentarnos a cómo funciona un Facebook Live y acompañarnos en este proceso, pues fue supremamente valioso, porque nos apoyamos unos con otros, y el acompañamiento pues de los profesionales y de todos los recursos de los museos grandes y de la alcaldía, pues era completamente fundamental. Adicional a eso, encontramos un gran poder bueno, digamos como que una de las reflexiones era, bueno, ya estamos generando todos estos contenidos, ¿cómo hacemos para poder monetizar este trabajo? Porque pues los museos estamos cerrados y sin recursos, y empezamos a generar estrategias en conjunto para poder construir contenidos que sean de utilidad para las universidades y para los colegios, y estamos armando un portafolio de este tipo para que la gente pueda realmente acceder a no solamente el taller gratuito, sino a contenidos que enriquezcan la educación de nuestro país. Además que dentro de esta, digamos como de este encuentro titánico, el creer y el confiar unos con otros, el poder desarrollar ese trabajo articulado, pues nace de una reflexión que es, digamos que es como una filosofía de vida que una vez lo vi pues en una de estas cosas que mandan, y lo tratamos de tener todo pues en el diario vivir, no solamente del Museo Muli, sino también de la red de museos del Valle, y es que si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y el poder tener este trabajo articulado entre todos, pues es supremamente enriquecedor, apoyarnos unos a otros en todo el conocimiento, en todo el intercambio de saberes. Hay contenidos históricos, hay unos que son más fuertes en Instagram, hay otros que son en TikTok, otros que son en Facebook. Entonces poder optimizar este recurso, pues creo que ha sido uno de los
grandes logros que hemos podido tener dentro de la red. Somos una red muy organizada y siempre tenemos como ese contacto directo a través del grupo de WhatsApp. Estamos interactuando con un cronograma consistente. Y aunque somos 42 museos, pues todos no participan, pero en nuestro concepto somos, o sea, estamos los 42 porque ofrecemos y visibilizamos los 42 museos. Quiero mostrarles, aquí voy a compartir pantalla, voy a mostrarles el video, uno de los videos que se hicieron. Ay, un momentito. Acá, pero les voy a compartir pantalla por Carolina Jaramillo. Si porfa me das ahí entrada, porque estoy como Gabriela Rengifo y como Carolina, porque estoy en el teléfono y en el... Ajá. Ya tienes la opción. Ya la tengo aquí. Listo. ¿Ahí ya la están viendo? No, señora. No, Caro, no se ve. No se ve, entonces un momentico. Me tienes que poner como anfitrión, porfis. A Carolina Jaramillo. ¿Lo hiciste? Sí, Carolina, ya estás habilitada. Ah, ok, perfecto, gracias. Ahora sí, pongamos este desde el inicio. Ahí lo están viendo. No. ¿No? Me temo que no, Caro, no está funcionando. Es un video emotivo que se los compartiré después, un video que logramos construir con todos los museos y con el acompañamiento pues de la alcaldía. Y es uno de los logros grandes, es poder generar a través de diferentes canales, optimizar los recursos que tenemos y poder llegar a públicos distintos. En este momento nuestra estrategia es poder generar este trabajo en conjunto con un cronograma claro, apoyándonos para poder abrir y recibir otra vez estos públicos de una manera segura, articulados, trabajando siempre en red y siempre en conjunto, y entendiendo nuestra individualidad, pero construyendo siempre esos lazos en común. ¿Dónde nos podemos encontrar? Haciendo charlas, por ejemplo, con el Museo del Oro, se han hecho varias charlas en conjunto, con la tertulia, con el Museo Cañaveralejo, el Museo del Orquidograma, bueno, los museos de memoria, bueno, todos han estado súper activos generando contenidos. Y bueno, y en el Museo Muli, pues digamos que la estrategia ha sido también cómo fragmentamos y cómo llegamos a estos públicos cuando hay una saturación tan grande de contenidos y entramos en un análisis bastante fuerte de esos estudios de mercado. ¿Qué hay en el mercado? No solamente quién nos ve, sino cuál es la oferta que hay en este momento en redes. O sea, si uno a veces los millones de reuniones que tenemos al día, uno a veces ni alcanza a acceder, pues los públicos están también supremamente saturados. Entonces, hemos empezado a encontrar cómo poder generar contenidos en esos horarios donde no hay contenidos, especialmente en las noches. Y cuáles son los tiempos realmente en que la gente está prestando atención, si lo quiere, o sea, si está generando impacto o no, y poder ir mutando en la información, porque es que ya hay una sobresaturación, hay reuniones, o hay conferencias súper interesantes que te llegan las mismas, 5 o 6 a la misma hora, y uno dice, o sea,
¿cómo me duplico? Y eso mismo le está pasando al público. Entonces, como que importante como trabajar en grupo, tener un análisis de los públicos, ver su comportamiento, entender los diferentes canales que hay hoy en día en las redes, locales y nacionales e internacionales, tener un componente, un cronograma claro, dependiendo de los públicos, y optimizar los recursos con la compañía del Estado, o sea, apalancarnos entre todos para que podamos optimizar y caminar en esta nueva era de la tecnología. Lina, muchísimas gracias. Me están diciendo que ya puedes mostrar el video o si quieres puedes poner el link también para que lo podamos compartir, cualquiera de las dos. Listo, ya lo pongo, por favor. Deme un segundito aquí. Sí, si nos puedes compartir el link también sería maravilloso. Sin duda, agradecerte porque nos interesaba mucho poder conocer cómo es articular la comunicación pues, de una red de museos que pues, es un reto, como tú lo dices, muy difícil de articular pues a unas instituciones que muchas veces pueden tener objetivos e intereses diferentes. Bueno, entonces vamos a pasar con el siguiente conferencista porque se nos está acabando un poco el tiempo. Camilo Sánchez, asesor museológico del Museo Nacional de Colombia. Camilo. Hola a todos. Ya me pongo el relojito para no pasarme. Bueno, yo les quería, o pues la invitación que me hizo el programa de fortalecimiento era para compartirles una experiencia que hemos tenido en el museo en los últimos 2 años y que se llama Museo para mí. Entonces voy a compartirles pantalla un momento. ¿Me dejan compartir pantalla, por favor? Ya puedes compartirla, Cami. Listo. Entonces, pues un museo para mí fue pues nace a partir de una investigación y de una alianza con la Universidad de Liverpool en el Reino Unido, en donde, esto no me deja pasar, ya, en donde ellos estaban haciendo una investigación sobre cómo es la representación de las mujeres víctimas de la violencia en los museos de Colombia y con especial énfasis en el Museo Nacional y el Museo de Memoria Histórica de Colombia. Entonces, evidentemente los resultados de esa investigación que no se ha acabado, pero pues que no hay que hacer la investigación para saber que las mujeres y especialmente las mujeres víctimas de la violencia están subrepresentadas, pues las minorías están subrepresentadas en los museos. Pero entonces, donde viene el proyecto, y ya que solo me quedan 8 minutos, es que lo que empezamos a buscar entre la Universidad de Liverpool y el Museo Nacional fue una estrategia para traducir esos resultados de la investigación en productos que eventualmente se pudieran distribuir, vender, o sea, eso todavía no se ha determinado, pues porque toca terminar el proyecto. Pero entonces, el primer producto fue, digamos, basado en una experiencia anterior del Museo Nacional, en una exposición que había hecho hace como 3 años, que se llamaba Un museo en el museo, y el material didáctico de esa exposición era un museo para que la gente hiciera su museo personal. Entonces, aquí les voy a pasar rápidamente el resultado de ese primer producto, que pues son 3 hojitas para que uno arme su museo y llene su museo como quiera. Y eso empezó a tener... Con ese material se empezaron a hacer eventos en Colombia, en Inglaterra, y lo que terminó pasando en febrero de este año es que se abrió una exposición temporal en el Museo Nacional, pues un poquito una exposición que invadió una de las salas permanentes del museo y en donde mujeres de las diferentes organizaciones de víctimas hicieron museos, los llevaron al museo, los pusieron ahí y se generó un espacio de trabajo para que los visitantes también hicieran sus propios museos. Y aquí les pongo unos ejemplos de estos ejercicios. Pero
digamos que eso iba un poquito más allá y la idea era tener por lo menos 5 productos, y esos 5 productos los tenemos ya prediseñados, pero todavía no en etapa final. Este es generar que el museo sea un teatro en donde yo cuente mis historias, y también tiene el mismo formato, que son unas hojitas que yo pues puedo hacer. La idea es que los productos sean súper sencillos de hacer y no que sea el producto de tienda elegantísimo, pues que no lo puede comprar nadie. Este es el tercer producto, que es un diario de visita que tiene como 60 y pico páginas, pero es súper sencillo, de pequeños ejercicios para uno poder recorrer cualquier museo y anotar mis impresiones, qué es lo que encuentro, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y tiene ejercicios como estos que les muestro acá. Otro ejercicio es una línea de tiempo, pues con una serie de preguntas, y el último objeto que estamos pensando es uno sobre museos y los derechos humanos, porque también trabajamos en conjunto con la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos, que también coincidencialmente está en Liverpool, su sede principal, pero que en Latinoamérica tiene una sección importante. Entonces, este último objeto, que todavía están súper borradores, que uno puede hacer un recorrido por el museo y pegando unos stickers en donde relacione los derechos humanos con lo que encuentra en el museo, con la premisa de que cualquier museo es un potencial museo de derechos humanos, y o sea, es un tema que nos incumbe a todos y a todos los museos. Entonces, pues no hay excusa para que un museo no aborde el tema. Pero entonces, cuando empezó la cuarentena, una de las preocupaciones, pues creo que todos los que estamos acá, que trabajamos en museo, la preocupación era cómo volcamos todo el contenido que tenemos en internet, cómo hacemos para que la página se vea llena de cosas, que la gente ponga que la gente pueda entrar a las exposiciones, y pues como ya lo han dicho aquí muchas veces, la saturación fue impresionante. Y digamos que la gran preocupación del museo es, oiga, ¿quién va a recopilar la memoria de lo que está pasando en este momento? Y la memoria un poco emotiva, porque pues seguramente dentro de 30 años o 50 años que alguien haga una exposición sobre 2020, el principio del fin del mundo, se van a poder conseguir objetos objetos institucionales seguramente. Entonces el edicto del presidente Duque, el decreto de que hay 43 excepciones y cosas así, que son las que suelen exhibir los museos. Pero entonces lo que pensamos fue, oiga, al Museo Nacional y pues a todos los museos les corresponde guardar la memoria de cómo sentía la gente lo que pasó durante esa cuarentena. Entonces dijimos, no, pues mezclemos todo esto que hemos hecho y hagamos una edición de cuarentena de Un Museo para Mí, en el que mezclemos todas las actividades. Acá les estoy mostrando, pues digamos, algunos de los contenidos de ese Museo para Mí. Y pues lo que descubrimos ahorita en reunión con la gente de la Universidad de Liverpool es que hacia dónde tendría que seguir este proyecto, porque pues todo el mundo habla de que con la pandemia todo el mundo va a cambiar y todo va a ser mejor, pues van a cambiar las formas de consumo y todo, y yo dudo bastante que eso pase, pues porque si ya hay filas en los centros comerciales, pues la idiotez humana no tiene límites, entonces vamos a volver a todo lo mismo. Pero lo que sí aprendimos de este, o con esta situación que nos obligó a volcar el proyecto virtual, es a pensar que la solución es de pronto no generar objetos físicos, sino que o sea, lo que valora uno, o yo que soy papá de un niño chiquito, lo que valora uno hoy en día es las ideas, que le den ideas que hacer en la casa, no que le manden un producto para hacerlo. Pero con la idea estilo Pinterest, uno ya se le ocurren 1000 cosas para hacer. Y entonces en ese espíritu, digamos, esta es la página del Museo Nacional que le hace propaganda al evento. Y hace una par de semanas hubo un festival que se llama Culture Unconfined en Liverpool, en donde el museo para mí fue, digamos, un espacio central, y esta fue la página que se creó, como el minisitio que se creó para ese evento, y sorpresivamente recibió pues
un número increíble de visitas, superó por mucho al siguiente en el escalafón de visitas, y pues tuvo visitantes de por lo menos 6 países, que pues nadie se lo esperaba ya tampoco. Entonces, creo que el resultado es, bueno, seguramente los museos van a seguir funcionando pues con menos plata o con algunas limitaciones por un tiempo, pero para el proyecto específico de un museo, para mí creo que la lección es, oiga, lo interesante es darle a la gente ideas para que hagan su casa con papel de sobra, con papel higiénico, ya que todo el mundo compró tanto. Entonces, use lo que usted tiene en su casa y con eso puede hacer los ejercicios que le proponemos o las actividades que le proponemos ya chéveres, y después usted va a un museo y les encuentra aplicación. Pero creo que el proyecto se va a enfocar un poco a ese sentido de, oiga, lo importante es transmitirle a la gente nuevas ideas y nuevas formas de, pues, poquito trillado el término, pues, de apropiarse del patrimonio. Y aquí, pues, un ejemplo de uno de estos museos que ha hecho la gente con una hoja, pues, hoja carta blanca, que no tiene impresión carísima ni nada. Y pues creo que eso dentro de 50 años podría ser una pieza mucho más potente que la ley de las 43 excepciones. Me quedan 17 segundos y creo que ya. Felicitar al Banco de la República públicamente, porque las historias de Instagram, y especialmente para mi gusto las de historia de la música, son absolutamente fantásticas, y se las estoy compartiendo a todo el equipo del Museo Nacional y especialmente a los curadores, a ver si aprenden a hacer cosas más chéveres. Listo. Camilo, muchísimas gracias. Estamos seguros de que seguiremos todas las buenas prácticas de todos los museos que estamos viendo acá, y también agradecerte por el gran trabajo que se está haciendo pues ya se creó un Museo del Sonido durante los tiempos del COVID, ahí lo podemos ver, y que creo que es un gran trabajo con los públicos y con lo que está disponible en casa. Seguimos ahora con Nicolás Gómez de Echeverry. Él es el director del Museo Contemporáneo de Lima, en la hermana República del Perú, que está pasando por un momento muy complicado. Tengo entendido que Nicolás es colombiano, entonces bienvenido, y nos cuentas un poco pues cómo es la experiencia también en la República de al lado. Hola, muchas gracias por la invitación, claro que sí. Estoy radicado acá en Lima hace 2 años como director del Museo de Arte Contemporáneo de Lima, para hablar en este contexto de la gestión de museos, y hablando con ustedes, muchos de los cuales conozco, y conozco muy bien los proyectos y las iniciativas de las cuales han comentado. Quisiera comentar que cuando hablamos de museos, los supuestos y presupuestos que puede haber entre este grupo que está conversando en Colombia y lo que ello supone y se entiende en Perú, les aseguro que es radicalmente diferente. Una de las mayores diferencias que puede o que he analizado en esa concepción de museos tiene que ver con la idea de una institución volcada al servicio público. En Colombia, de alguna manera, está más estructurado y está como más afincado este concepto, gracias a la labor de muchísimos años de unas instituciones muy fuertes, desde el Ministerio de Cultura, Banco de la República, Cámara de Comercio, gestiones, administraciones de ciudades intermedias, que han permitido también descentralizar la acción cultural, y de artes en Bogotá, etcétera. Una institucionalidad muy fortalecida, que a veces lamentamos que no tengan recursos o que no son suficientes los recursos, pero en realidad es admirable que existe esa plataforma que ha definido una idea de museo volcada al servicio público. Independientemente que el museo sea una institución privada o una institución pública, sí se entiende que está volcada al servicio de lo público.
En Perú es muy diferente y esa diferencia también además afecta a la idea de un museo de arte contemporáneo, que ya de por sí ese concepto de arte contemporáneo viene predeterminado por unas suposiciones de elitismo y de complejidad, de complicación y de rareza y de distancia con los públicos. Entonces, eso suma a que el museo, este museo en particular, el MAC, tenga un mayor desafío en cohesionar públicos y estructurarse de una manera relevante para su entorno urbano, para sus comunidades cercanas y para el ámbito cultural local. Esto lo quiero decir porque primero para entender la diferencia y entender cómo la situación en Perú sobre los museos, y también porque esta diferencia nos ha exigido, como muchos ya lo dijeron en sus respectivas conversaciones, pensar frente al contexto del coronavirus, pensar qué es aquello que nos identifica, qué es aquello que nos hace fuertes, qué es aquello por lo cual nuestros públicos determinados nos necesitan o nos requieren, nos buscan o nos consultan, o qué esperan los públicos de nosotros. Y esa pregunta fue la primera pregunta que tuvimos que hacer en el día que comenzó la cuarentena, que fue el 15 de marzo. Y me gustaría comenzar compartiéndoles pantalla. No sé si tengo acceso, ¿me podrían dar acceso, por favor? No tengo. Ya, perfecto. Teníamos unas herramientas. El museo es muy nuevo, el museo tiene 7 años, entonces también internamente el museo pues es muy joven y está apenas consolidando una identidad y una estructura y una institucionalidad y unos programas que en los 7 años que lleva activo el museo han sido difíciles de gestionar. Y la dificultad es principalmente porque los fondos son privados, principalmente por eso, por lo complejo y lo incierto que es la gestión de fondos privados. Entonces, con esa dificultad, cualquier idea, cualquier proyecto, cualquier iniciativa, cualquier adición al grupo de trabajo, cualquier exposición, lo que sea, la página web, lo que sea, está ligado, está amarrado a la posibilidad de financiamiento desde fondos privados, con empresas, con particulares, con benefactores, etc. Entonces no existe una base presupuestal que venga de una instancia pública como para que uno proyecte año a año un desarrollo con base en una base presupuestal, sino que hay que estar moviendo todo el tiempo recursos para lograr, para tener estos logros, uno de los cuales es la página web que abrimos o tenemos hace 6 meses, al tiempo que las redes sociales, y cuando nos volcamos a generar estrategias en las redes sociales, queríamos que esas estrategias pudieran ser archivables, no fueran estrategias efímeras, como mucho lo que ocurre en Instagram o Facebook, que es efímero, que es el momento y que también genera le da una experiencia instantánea a los usuarios, sino que fueran experiencias archivables, y ese archivo y esa posibilidad de archivo la podíamos encontrar en la página web. Entonces acá me voy a referir particularmente a lo que hemos hecho en los últimos 3 meses enfocados en esos públicos. Al principio de la pandemia acudimos, voy a bajar porque abajo está el principio de la pandemia y luego esto se va desarrollando porque la incertidumbre y los contextos semana a semana va cambiando en las noticias. Pero al principio de la pandemia recuerdo que se oía mucho la necesidad de la cuarentena y de cuidarnos, especialmente por una comunidad muy particular que eran los adultos mayores, y eso recuerdo que en los primeros días de que se expandió el tema de la pandemia, este era el tema de mayor preocupación, los adultos mayores, y nosotros tenemos un programa de empoderamiento de adultos mayores y de como estrechar vínculos con sus familias
a través de la narración oral. Lo que quisimos era que mantener este programa en los primeros días de cuarentena, donde sabíamos que ellos eran una población vulnerable, afectada, y que queríamos mantener estrechando las manos con ellos de alguna manera, y pasamos este programa Abuelas Cuentacuentos a formato web. Siempre existía en el espacio físico del museo. Los invitamos a ellos o a sus familiares a grabarles videos contando historias, y a la vez esas historias que ellos a veces crean o a veces se recuerdan de cuentos de autores de literatura de su gusto, pero ellos practican la manera de contar el cuento. Esos videos que nos enviaron ellos los usamos para enviárselos a escuelas públicas de Barranco, que es el distrito donde queda el museo, con los niños con quienes trabajamos otros programas. Entonces ya los abuelos de un programa nos generaban contenido para compartir con otros públicos y con otras comunidades con las cuales trabajamos. Asimismo, otro programa que empezamos a potenciar era Domingos en el MAC. Domingos en el MAC es un programa que siempre ha existido y que básicamente son una serie de talleres enfocados en participación de familia y proyectos creativos en familia. Y esto cercano a lo que Camilo decía, sabíamos que la gente quería ideas. También me pasaba a mí como padre, me sigue pasando como padre de familia, necesito recursos e ideas para ocupar el tiempo en casa. Y lo que pudimos hacer en los primeros días de cuarentena era justamente crear estos videos. No los pongo, tienen cierta extensión y no me quiero alargar poniéndolos, pero les quiero contar sobre las experiencias en términos generales. De Domingos en el MAC, lo hicimos durante un poco más de un mes, cada domingo un video que tenía una actividad puntual a partir de las exposiciones que teníamos instaladas en el museo durante marzo. Y estos videos fueron hechos por los mediadores del museo, que en ese entonces podían estar activos y estaban con nosotros. Lastimosamente hoy ha cambiado muchísimo esa estructura, pero ellos pasaron y hacían sus investigaciones en casa y trabajaban con sus familias para transmitir estos videos que luego también remitíamos a los profesores y docentes de las escuelas con quienes trabajamos. Ahí hubo un quiebre, luego un tiempo también por la reestructuración del personal principalmente. Cada día que pasa cuarentena afecta gravemente las finanzas del museo por ser una institución privada, y cada vez tenemos que generar un embudo o como ser claros del punto de mayor interés para nosotros para cohesionar una comunidad y cómo queríamos ser relevantes y desde dónde queríamos ser relevantes. Estábamos haciendo estos ejercicios y experimentando con esos programas que ya teníamos instalados y con estas comunidades con quienes ya habíamos tenido relaciones, pero hay una comunidad muy particular que está afectada ahora y con quienes históricamente también ha habido una separación con el museo, y estamos ahora rescatando y estamos volviendo a traer y estamos proyectándonos como una institución relevante para ellos, que es principalmente la comunidad de artistas contemporáneos. El historial del museo pues tiene como unas anécdotas y una manera de gestión que ha proyectado una distancia con las artistas más jóvenes y con los actores verdaderos del arte contemporáneo en Perú. En el programa que estamos tratando de consolidar, justamente queremos rescatar esos y queremos atraer a esa comunidad de artistas activos en el arte contemporáneo. Y en esta conversación con el equipo llegamos a un programa que ha sido quizás el más exitoso y el de mayor visibilidad y del cual también he conversado en otras plataformas, que es Conexión Artista, que es que invitamos a un artista contemporáneo a hablar de otro artista contemporáneo, peruano, fundamentalmente peruano.
Entonces vean que acá les estoy pasando Daniel Tremolada sobre Jimena Cato, Luis Enrique Zelacor sobre Genia Tabarsi, Cristian Bendayán sobre la Astenia Canayo, y así los artistas nos envían videitos de 3 minutos hechos en su celular, en los que se presentan, dicen: yo soy Janieta Barsi, artista, y quiero hablarles sobre Elizabeth Vázquez, y desarrolla a su manera y con sus propias palabras alguna idea que le interese del artista elegido. Y esto ha tenido bastante impacto y bastante también reconocimiento en el mismo medio y entre ellos, porque, primero porque de alguna manera sí se sienten legitimados por la institución, por la única institución que existe dedicada al arte contemporáneo. Entonces sienten que sí son parte de esa institución y que pueden tener una voz ahí, pero también con la conversación y con la idea de presentar a otro artista, lo que el museo proyecta es que el museo es un agente, es un activador de comunidades, es como un cohesionador de una comunidad precarizada, de una comunidad también que está condicionada casi que exclusivamente al mercado, porque las galerías han sido muy fuertes y están bien, bien instauradas, y han tenido pues un historial mucho más de mercado, mucho más instalado quizás que el de Colombia. Pero es entonces un escenario determinado históricamente por el mercado, pero que en ese mercado no caben otras voces, o los artistas más jóvenes, recién egresados, pues no entran a ese mercado. Entonces encuentran en el MAC un lugar para tener voz y un lugar donde pueden compartir y pueden entretejer comunidad entre ellos. Y ese ha sido el programa que hemos estado desarrollando en este tiempo, y claro, porque invitamos a un artista que habla sobre el otro, entonces seguimos invitando, y así se genera como una red. Nosotros administramos la red. Ahora la complicación es editar los videos, recibirlos y ponerlos más bonitos en los videos. Es una complicación más técnica. Todo esto, como les digo, todo esto ocurre en redes sociales. Nos permite incrementar públicos, nos permite llegar a la tía, a la prima, al primo, a la abuelita del artista, que entonces ve el video, entonces se hace amiga del museo, empieza a seguir el museo, entonces se expande la comunidad también, y se hace el museo reconocible a través de los artistas. El museo empieza a expandirse a otros públicos, y con ellos ahora estamos haciendo... invitando a unos de estos artistas que han hablado, estamos haciendo unas cartillas didácticas digitales que seguramente tendrán algún formato de aplicación, de ejercicios en casa, pero ejercicios creativos en casa. Y también vamos a hacer una página web que reúna podcasts a propósito del primer proyecto de ART. También estamos interesados en los podcasts como lugar de conversación también. Y todos los contenidos, y lo que nos ha posibilitado hacer esto y darnos el tiempo de pensarlos, el medio artístico local y las falencias y las necesidades, también nos ha permitido darnos tiempo para muchas cosas que no se pueden hacer por la gestión de las exposiciones, que siempre es una gestión muy complicada, engorrosa, que toma mucho tiempo, pero entre esas investigar la colección. Es una colección muy pequeña de arte moderno, entonces, y con unos valores quizás temáticos, formales, que chocan con la visión del arte contemporáneo, por lo cual ha sido una colección muy difícil de concebir, de comunicar, de transmitir. Como esto quizás puede ser una de las mayores fortalezas de otras instituciones museales, su colección, pero en el caso del MAC no lo es. Entonces, pero el tiempo que tenemos lo hemos dedicado a investigar esas colecciones para generar contenidos, para que esos contenidos a su vez ya comiencen a archivarse en la página web. Aquí hay un poco de eso, lo que hemos comenzado a hacer. Entonces, pues hemos tomado imágenes que no existían, hemos hecho investigación que no existía. Es impresionante, pero no se sabía mucho de las obras, ni quiénes eran, ni cómo llegaron al museo. Entonces estamos desempolvando archivo.
una tarea que a mí particularmente me encanta y como les digo, la gestión del día a día no lo permite y ahora nos estamos permitiendo hacer eso porque son contenidos y son formas de trabajo que no se conocían acá, que no se conocen ni se reconoce que la institución pueda tener esas otras capas de operación desde la investigación, desde el trabajo con comunidades, desde generar contenidos digitales, en fin, todas esas posibilidades que una institución puede tener más allá de colgar cuadros en una sala expositiva. Acá me detengo y también me están ya llamando al orden y quedo atento a preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. En efecto, estamos con el tiempo bastante apretado. Se han hecho muchísimas preguntas en el chat de Facebook. Por obvias razones de tiempo no podemos contestarlas todas, pero hemos hecho una selección y lo que nos comprometemos nosotros como organizadores es procurar responder las que quedaron pues pendientes, o también invito pues a los conferencistas que después puedan revisar en el Facebook las preguntas que creen pues que se quedaron ahí, que pues, por tiempo nos quedamos cortos y no pudimos responderlas, pero quiero hacer una pregunta muy importante que hacen desde este chat de Facebook y es y la dejo como abierta para el que quiera responderla, y es: ¿han pensado en reflexionar sobre el estudio de públicos en la pospandemia? ¿Cómo creen que esos públicos, después de haberse enfrentado a toda esta virtualidad, a todo este uso de las plataformas digitales, cómo va a ser esa transformación de pronto cuando ya supuestamente entremos a esa normalidad y esa realidad pues que supuestamente va a llegar? Pido la palabra. Dale, Carolina. Bueno, evidentemente hay un cambio de público antes de la pandemia, durante la pandemia y ahorita lo que va a suceder. Hay muchas redes sociales que antes no eran de cierto target, que se transformaron completamente. Y creo que estas herramientas que nos da Facebook, no sé si conocen Facebook Insight, para poder hacer esos estudios, esas evaluaciones de cómo es el comportamiento, fuera pues como de las herramientas de estadística natural que nos entregan, pues son bastante valiosas para poder afrontar este reto de cómo están migrando estos públicos. Y se espera que canales que ya se han formado durante este tiempo, espacios por ejemplo, Cultura Viral, que funciona todos los martes y los jueves de 10 de la mañana a 5 de la tarde, pues van a empezar a migrar y seguramente ya no se va a tener ese público, y tenemos que estar muy atentos para pues no perder este gran impulso de visibilización que hemos tenido y entender cómo ese público ahorita se va a comportar, porque ya volvemos a la normalidad, pero aún hay muchos estudiantes que van a estar en casa, hay mucha gente que va a seguir trabajando desde casa, el adulto mayor continúa. Cambia mucho de región a región. Por ejemplo, en Cali todavía estamos en confinamiento, o sea, nosotros no hemos levantado por las características, o sea que la invitación es a que sí estemos muy atentos, y esto se va a estar cambiando día a día y tenemos que tener la capacidad de pivotear rápidamente. Muchísimas gracias, Carolina. No sé si alguien quiere complementar o seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, pues seguimos con la siguiente pregunta. Estaba en específico sobre todo al equipo del Banco de la República en cabeza de Ángela María Pérez y pues del mediador digital Andrés Osorio. Y es la siguiente: cuando Andrés Osorio menciona al equipo digital, quisiera saber qué tipo de funciones tiene este equipo. ¿Está ligado solo a la parte de comunicaciones y su estrategia? Pues nosotros tenemos una oficina de divulgación, que es la Oficina de Divulgación de la Sugerencia Cultural. Entonces allí hay periodistas, hay 2 periodistas, está el equipo digital que está la persona que está encargada de los museos de arte, está el Museo del Oro, tiene un mediador digital,
Está, bueno, Tatiana, que es la líder, que es como la que coordina todo el trabajo de todos. Estoy yo, que estoy encargado de las cuentas de Banrep Cultural directamente, que es un poco raro porque era un poco lo que hablábamos de Banrep Cultural. No es un lugar en específico, sino es un montón de, es una red de muchas cosas. Y está también Irene, que es la mediadora de la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango. Ese es el equipo que tenemos. Además, pues están Gloria y Irene, que son las personas encargadas del portal. También está Sandra González, que se encarga de subir todas las exposiciones, como todas las guías de estudio, las exposiciones itinerantes y las exposiciones permanentes. Ella es la que hace eso. Y además, la sugerencia tiene un equipo digital, pues como de innovación para todo el tema como de soporte y como de, pues de consulta en línea. También están los chicos de la biblioteca virtual, que son los que se encargan de digitalizar todo el contenido físico. Entonces uno encuentra, por ejemplo, en la biblioteca virtual, son los que se encargan de subir fotos de Gumersindo Cuellar, por ejemplo, de digitalizar ese archivo. Ese es como, yo creo que son cerca de 30 personas mal contadas que están dedicadas a eso, trabajando en lo digital. Sin duda todos los museos quisiéramos tener a 30 personas en un departamento, pero pues no, No, no no, es no, tan pero no posible a es, veces. no es como, no, o sea, digamos, si se entiende como dedicado a redes sociales, pues somos 5, pero digamos, lo que hablábamos antes, como que el banco está pensando en clave como de digital, entonces ahí pues está la biblioteca virtual, o sea, no es como solamente para efectos divulgativos. Claro que sí, no, no lo decía para, no, Sí, con no, porque es ninguna... que después... Sí, bueno, pero también como para complementar esa pregunta, y que creo que es bastante interesante, esta es, pues creo que es como la segunda parte, y es lo que esta coyuntura ha dejado claro, es la importancia de las acciones educativas y de comunicación. ¿Cómo lograr que en un futuro cercano áreas como la curaduría o la conservación u otras áreas se articulen de una manera más eficaz con estos proyectos? Nosotras quisiéramos contarles un poco también Adelante. nuestra experiencia, porque lo que hemos hecho pues a modo de difusión desde el proyecto en sí, que es un proyecto de difusión, ha sido también darle voz a quienes no tenemos voz en los museos. Entonces, usualmente las personas conocen a quienes se encuentran directamente dentro del museo, pero ignoran muchas de las labores que están detrás, como la que hago yo como museografía, curaduría, guiones museológicos, o lo que hace Ana María en restauración y conservación, o lo que hacemos muchos de los que estamos aquí presentes hablando. También de pronto a través de estrategias como de mostrar, simplemente dar visibilidad y, como decía, dar voz a quienes no tenemos voz en herramientas como redes sociales y como los podcasts, ha sido para nosotras fascinante, porque hemos tenido una respuesta muy buena de nuestros oyentes y de mucha gente que nos ha dicho: no tenía ni idea que esa profesión existía, no tenía ni idea que funcione, se tiene que hacer eso, o no tenía ni idea que yo decir con muy poca modestia que ha sido un gran éxito sacar a la luz esas labores. Y yo creo que también eso hace parte de aprovechar este momento de estar en casa, de hacer una pedagogía de públicos. Eso hace parte de esa pedagogía de públicos. Y es como darle más herramientas a las personas para que conozcan el esfuerzo y el trabajo que existe detrás de la exhibición que están viendo, de esa habitación que están viendo con objetos en exhibición. Y eso ha sido muy bonito para nosotros, esa pedagogía a través de nuevas herramientas como las redes sociales, que hace parte un poco de, bueno, qué estrategias tenemos, qué canales podemos usar y qué podemos usar diferente en cada una de las redes sociales, porque no todas las redes sociales sirven para lo mismo. Entonces, si uno puede darse el lujo de tener una persona dedicada a redes sociales y que pueda entender que cada canal funciona para algo diferente, también eso puede aportar muchísimo en esa misma pedagogía de públicos. Sí, creo que otra cosa que hemos hecho es como también no solamente decir qué son esas labores que no tienen voz en el museo cuando una persona pisa la institución o el edificio, pero también ha sido
Entonces, contar desde las experiencias un poco graciosas, a modo de medio chiste, de nuestros colegas, de cosas que nos han dicho o la gente ha pensado. Utilizar un poco el humor para burlar este conocimiento que hay alrededor de nuestras funciones. Entonces, por ahí sería. Julián, tienes el micrófono cerrado. Yo y la inexperiencia de las plataformas digitales, pero estaba diciendo que estaba muy de acuerdo con lo que dicen Ana María y Maritza de ART, y es que así como nosotros hemos abierto nuestra casa al espacio público, también los museos han bajado un poco el discurso y mostrarle a la gente en las redes sociales que un curador no es el que cura pues enfermedades, o los museólogos no somos musicólogos, o los comisarios pues no tenemos nada que ver con la policía. Eso yo creo que es una de las grandes ventajas de haber tenido pues esta situación de emergencia, y que creo que le va a representar a los museos en el futuro pues un cambio por lo menos en sus públicos, y eso seguramente lo revelarán los estudios de públicos. Tenemos que dar ya por finalizada la sección de conferencia. Esto funciona en un formato en que es conferencia, 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 sección de preguntas, y luego pasamos a 2 salas de trabajo en las que estaremos con los conferencistas y el personal de apoyo del programa Fortalecimiento de Museos, pues haciendo un pequeño trabajo de construir un pequeño texto, como les decía al principio, en el cual podamos crear tal vez una especie de decálogo o no sé, un listado de buenas prácticas de cómo poder comunicar, como lo dice el título de pues, de este encuentro, que es contar historias en medio de esta abrumadora cantidad de posibilidades y de comunicaciones y de datos que estamos viendo. Entonces, no sé, William, cómo podemos continuar en la logística. Ya a las personas inscritas previamente tienen los datos para entrar a las salas de los grupos de trabajo, y les agradezco que puedan entonces ir entrando. No sé si hay algo más para decir, William, ahí tú me ayudarás. Sí, Julián, muchas gracias. A las personas que se inscribieron, entonces Julián les mandó un enlace con de las 2 mesas de trabajo deben entrar. Y a los conferencistas que nos están acompañando ahora, les pusimos acá en el chat los enlaces. No es más, es importante mencionar que vamos ahora a pasarnos a las 2 salas de trabajo, a las 2 mesas de trabajo, y cuando terminemos en 30 minutos volvemos a entrar a esta sala de trabajo para continuar compartiendo vía Facebook Live pues los resultados del trabajo que se hagan en las mesas. Entonces, me están pidiendo aquí que vuelva a compartir las salas en el chat de la reunión. No sé, Julián, Carolina nos estaba diciendo que si alcanzábamos a compartir el video. Sí, antes de irnos, pues yo les voy a compartir mi pantalla, en la cual ya tengo preparado el Museo de la Red de Museos del Valle, y los invitamos entonces a ver el video, pasar a las salas. Trabajamos aproximadamente 30 o 35 minutos y volvemos para hacer como una pequeña presentación de lo trabajado y lo construido. No se muevan, ya regresamos. Julián, perdón, sabes que no tenemos audio del video, no sé si se podría subirle o... qué cosa. Pensamiento crítico. Listo.
Memorias diversas para las generaciones futuras. Garantizando la igualdad de acceso al patrimonio. Hoy, en el Día Internacional de los Museos, te invitamos a que te dejes sorprender, a que creas en el poder que tiene el arte y la cultura para transformarnos a ti y a nuestra sociedad. queremos que te des la oportunidad de conocer lo que cada museo del Valle del Cauca tiene para dar. Es por esto que hoy los museos vamos hasta tu casa para celebrar este día en grande. Síguenos en nuestras redes, comparte nuestras publicaciones y súmate a esta celebración virtual. Y recuerda, cuídate y cuida a tu familia. Para que pronto puedas recorrer los museos centrales. Bueno, muchísimas gracias y esperamos volver a Cali muy pronto para visitar todos esos museos de la red de museos del Valle del Cauca. Entonces ahora sí los invitamos, por favor. Ahora sí los invitamos, por favor, a las salas de trabajo para que podamos hacer este trabajo. Gracias por seguirnos.